Buenos días, tardes o noches, sea cual sea el momento en el que estén viendo este video. Esta es una presentación sobre los temas vistos en las unidades de la materia de estética, presentada por mi compañero Vega del Carmen Moisés y por su servidor Vázquez Sebastián Irvin Eduardo. El primer tema del que se hablará será de la unidad uno, que es el estudio de la estética. Hablamos principalmente como definición de la estética, como una rama de la filosofía que se caracteriza por estudiar el ser humano y cómo descifra el conocimiento sensible de la esencia, la belleza, la percepción del mismo. Eh, Asimismo, la estética se relaciona con todos los demás estudios del arte, por lo que muchos se refieren como a esta como la filosofía del arte. Eh, Se habla de que la estética surgió hace muchísimo tiempo. Se pone aquí un número en el cual se habla de que la estética surgió hace más de 2500 años. Hablamos de que todo este inicio de la estética fue gracias a que el ser humano se preocupó en querer clasificar lo que era bello, lo sublime, lo armonioso, lo feo, lo desagradable, como que llegó un punto donde empezó a asimilar todas esas cuestiones y todos esos sentimientos que siempre se tuvieron, pero nunca se cuestionaron. Hablamos sobre la definición de la filosofía del arte. Aquí nos dice que se llama filosofía del arte a la rama de la filosofía que se dedica al estudio del arte desde un punto de vista trascendental, absolutamente general, lo que supone que el análisis no es solo una actividad artística moderna. Habla de que se ocupa la reflexión en torno a la producción artística, sus procesos y significados a partir de enfoques múltiples. Aquí hablamos de cómo la filosofía entra en el aspecto del arte, ¿no? Cómo llegó esta cuestión, ¿no? De intentar razonar las cosas de manera filosófica, trascendental, como se habla aquí, darle un significado amplio a aquellas amplias preguntas de las cuales se cuestionaban sobre sentimientos y actitudes, ¿no? Hablamos de que se hablaba de una comprensión en la relación entre la actividad humana y la realidad o la función de la obra artística. Se intentaba plasmar tanto verbal como artísticamente distintos puntos, haciéndolos notar de una manera bella, abstracta. Las diferencias entre la estética y la filosofía del arte, hablamos de que la filosofía del arte es la más antigua, eh, porque teníamos aquellos filósofos que como Platón, Aristóteles, eh, los cuales eran pensadores que daban una reflexión sobre lo bello en su relación con la naturaleza, también enlazada con lo que es el ser humano y con la divinidad que se manejaba o que se pensaba en aquella época, que hasta la actualidad se sigue pensando así. En cambio, la estética fue una disciplina ya consagrada que se remonta en el siglo XVIII, la cual trata de, de hablar sobre la experiencia sensible que vincula lo bello y el arte. Llegamos aquí a dos puntos en cómo la filosofía del arte
hablaba de igual manera de lo que era bello, de lo sublime, lo cual ellos lo tomaban como algo divino. Y en cambio la estética dejó de ser más como que un pensamiento filosófico y se centró más en marcar parámetros exactos, universales, los cuales podrían catalogar una obra o alguna actitud humana. Comparación. Eh, Tenemos aquí la estética según Baumgarten, eh, el cual por primera vez empleó el término de estética, con el cual designó como que el conocimiento de lo, de lo sensorial. Esto coincide y crea lo bello y se expresa en las imágenes del arte, en oposición analógica, ciencia sobre el conocimiento intelectivo. Aquí, antes que nada, cabe recalcar que Baumgarten todavía manejaba esa expresión de querer lanzar lo que era la categoría estética con la científica, utilizando esos términos como que la ciencia, como que intentaba explicar bajo términos científicos y comprobados lo que es la estética y dejar de lado lo que era un pensamiento personal, como lo hacían los filósofos de aquella época. La estética busca, según la estética, según Immanuel Kant, hablamos de que la estética busca su propio discurso, reclamando su autonomía, se dota de la estética de conocimientos propios. Habla de que Kant buscó cortar las equivalencias entre ser, verdad, bien y belleza. De este modo planteó los grandes problemas de la estética, la relación que tiene con lo bueno y lo verdadero. Aquí, aquí empezaban unas pequeñas comparaciones ya de cómo las personas empezaban a tomar su propio camino en lo que era el término de la estética. Kant aquí decía que la estética se desarrollaba de manera autónoma, de manera natural, con las experiencias que uno poseía a lo largo de la vida. Habla de que no solamente es la belleza, habla de que es el ser, habla de que es el bien, la verdad, empieza a abarcar más términos para poder clasificar todos aquellos que podrían ser denominantes de la belleza. Unidad 2. Lo bello y lo sublime. Lo sublime, según Longino. Para empezar, ¿quién es Longino? Pseudo Longino fue un crítico literario que pudo llegar a vivir alrededor del siglo I o siglo III. Es el autor del libro Lo Sublime, en el cual dicho tratado redacta específicamente el concepto de la grandeza en la literatura. El libro analiza lo que es la palabra estética en el sentido estilístico. El tratado plasma que lo sublime se concibe como una majestad dentro del lenguaje y busca el correlato emocional del alma por la poesía. Lo sublime, según Burke. Bueno, para Burke, quien fue un filósofo y escritor, lo sublime es aquello que tiene el dominio y control de hacernos despertar y destruirnos, ya que su estructura no reconoce la belleza. Su principal función es la pasión por el miedo, especialmente el miedo mortuorio, que se relaciona específicamente a todo aquello relacionado con la muerte. Hablando de la materia como objeto, es igualmente representado como la vastedad, lo infinito o la magnificencia. Elementos que favorecen la creación de lo sublime en los objetos arquitectónicos según Burke. Bueno, Edward Burke mantiene que las grandes dimensiones, como lo que es el mar o el desierto, es un claro ejemplo de lo que es sublime.
ya que transmite y provoca una sensación de infinidad acompañado del sentimiento de lo que es lo inabarcable. Menciona también que si agregamos la idea del terror a grandes objetos, se plasma aún más lo que es lo sublime. Pero la pregunta es que si la arquitectura puede ser sublime, pues Burke dice que el dolor y la deleitación es la arquitectura sublime, ya que las grandes obras arquitectónicas o los espacios oscuros es el estímulo psicológico independientemente en cada persona, que ante todo despierta un placer negativo. Este es el estímulo de lo que es lo sublime. Diferencias entre lo bello y lo sublime según Kant. Bueno, como podemos ver, las diferencias de lo bello y lo sublime son muy grandes, ya que por un lado lo bello, como podemos ver, es el placer sin interés, la finalidad sin objetivo, universalidad sin concepto, una regularidad sin ley y un sentimiento sin sujeto. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, nos plantean sí que lo bello es algo que no está bien sustentado. Puede ser un sentimiento vago o sin importancia y simplemente es bello a la vista. Pero por otro lado, lo sublime es en sí algo que supera nuestra sensibilidad, que nuestra imaginación tampoco puede abarcar, una sensación de malestar ante nuestros propios límites, se encuentra en la contemplación de la naturaleza. Como entendemos, lo sublime es algo inexplicable para lo humano, algo que no tiene sentido alguno y es confuso. Es desagradable en cierto punto y es relacionado con la naturaleza. Ahora hablaré de lo que es la unidad 3, que es juicio crítico. Juicio crítico y su función. Bueno, para entender su definición debemos de comprenderlo por partes o componentes que en conjunto le dan sentido. El primer punto sería el juicio, que es la opinión que le debe ser sustentada, desarrollada y sostenida por un individuo, que es fruto de su libre expresión, pensamiento y de su reflexión. El segundo punto sería el crítico, que es el elemento que le da calidad de fundamento o principio. Este punto debe ser sustentado, debe mostrar justificaciones, exhibe las evidencias, ofrece razonamientos y es claramente entendible hacia las demás personas. Su objetivo es aclarar el tema, relacionarlos e introducir cuestionamientos, preguntas que pongan a prueba las afirmaciones que se están dando, simplemente para un mayor entendimiento, evitando negar y contradecir también de forma negativa. Juicio de valor. El juicio de valor es la importancia que es una persona acerca de algo o alguien y es el resultado de sus ideas, formas de pensar, valores personales, experiencias, creencias y su entorno en particular. Es la valoración que alguien efectúa sobre una cosa también y a partir de ahí un tercero determina si es fiable o no. El juicio de valor lleva una gran carga emocional y personal que es importante. Por ello, este juicio que se emite debe considerarse una función para ello. Debe de ver, de quién proviene y entender de cómo llega esa persona hacia ese juicio, como fruto de sus creencias y experiencias. El contexto requerido por la crítica para su realización. Para la creación de un juicio crítico apropiado, debe de llevar ciertas creencias. Todo puede ser examinado, es el primer punto. El pensamiento crítico debe ser analizado profundamente, desde creencias religiosas hasta creencias económicas. Por lo tanto, está muy en contra de la censura de lo políticamente correcto y de lo artificialmente defendido.
El segundo punto sería el admitir errores. El pensamiento crítico acepta la capacidad humana para pensar y reconocer lo que es la realidad. Por eso es necesario que lleve la facilidad de admitir y detectar los errores. Acepta la imperfección humana y su habilidad para razonar. Quien no piensa que la razón no tiene errores, se opone al juicio crítico. El punto sería la necesidad de estabilidad. Es necesario que la persona que haga un juicio crítico tenga una educación para dirigirse hacia las demás personas que hacen el juicio, ya que es fundamental tener buenos modales para evitar los insultos y hacia el prójimo que se expresa en su juicio. Las personas que se oponen a un juicio crítico son personas violentas y agresivas. El cuarto punto sería el requerimiento de colaboración. Este punto admite el intercambio de ideas. Las personas siguen el mismo principio de la razón, reconociendo la existencia de la verdad. Esto hace imposible que usar el juicio crítico con personas que no siguen esas reglas y que no aceptan la existencia de la verdad objetiva. La crítica arquitectónica. Como arquitectos y como ciudadanos de la arquitectura, nos hemos comprendido como tal la crítica como una disciplina. Para lograr esa cierta comprensión, es necesario considerar un comportamiento no como un enjuiciamiento en sí como un juicio definitivo. La función del crítico con respecto a la arquitectura es la de separar y hacer distinciones, por la cual se vale de tendencias limitadas por su propia concepción de la función crítica. Estas tendencias pueden ser por medio de adjetivos como seguro, conservador, fresco, entre otros. La crítica se preocupa generalmente de la evaluación, interpretación y descripción. Evita también lo que es el juicio negativo para menospreciar el trabajo. Su función simplemente es engrandecer y aportar ciertos puntos hacia cierta obra arquitectónica. El arquitecto Wayne Alton dice, los fines de la crítica deben ser comienzos. Este afirma que el objetivo principal de la crítica es el comienzo de una mejor arquitectónica, que los ejemplos que vienen se sustenten en esta crítica anterior para mejorar sus cualidades. La utilidad de la crítica se cumple cuando este brinda un enfoque hacia un futuro con el fin de mejorarlo y con el fin de sembrar una gran enseñanza. Ok, ahora hablaré sobre la unidad 4, tendencias críticas. Eh, el estudio de las tendencias críticas en la arquitectura, el humanismo. Eh, Principalmente, ¿qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento en el cual se intenta eliminar el pensamiento en donde creer en algo superior a nosotros, en lo divino, es la mejor manera de resolver situaciones y de adoptar de actividades de mejor manera. El humanismo es todo lo contrario a esas creencias. El humanismo ve y cataloga al hombre como lo más grande en la existencia misma. Habla sobre dejar de lado la divinidad y, y mantenerse como una persona de manera individual, no esperar algo divino, sino actuar de la mejor manera. El estudio de las tendencias críticas en la arquitectura. Aquí tenemos el estructuralismo y el tardomarxismo. El estructuralismo habla de cómo se reúnen aquellos aspectos en los cuales una persona
puede desarrollarse de mejor manera, como su nombre lo dice, estructuralismo, estructura de manera adecuada cada uno de los componentes de un individuo, tanto sus actividades como sus emociones. El tardomarxismo es un movimiento contrario con oposición al marxismo. Este movimiento habla de que debe valorarse cada obra por su valor, no tanto por la individualidad en el ámbito económico, en el ámbito social, la importancia que le den, no. Habla de cómo debemos catalogar cada obra de manera propia y justa. El estructuralismo y los supuestos. Aquí nos habla de que en las décadas de los años 40 y de los 50 eh, llega una década en donde surge una nueva moda, el estructuralismo de lo que ya hemos hablado. Eh, Esto se trata de un alejamiento de perspectivas historicistas o subjetivistas bajo el intento de hallar una nueva orientación de investigación. Eh, Aquí llegando a este punto nos damos cuenta cómo todas y cada una de las tendencias que se van desarrollando a lo largo de la historia siguen manteniendo una liga muy fuerte entre lo que es la filosofía. El estructuralismo se basa en el conocimiento gracias a métodos científicos y comprobables. Sin embargo, se tiene en claro de que de igual manera los resultados que nos llega a arrojar los métodos científicos siguen estando ligados con la filosofía de aquellos años y hace pensar de que tal vez la filosofía por alguna razón siempre tuvo ideas muy certeras a la realidad. El tardomarxismo y la dialéctica, como ya lo habíamos dicho, el tardomarxismo habla de valorar las obras por lo que son. Eh, en el primer aspecto se explica que la dialéctica es que hay una diferencia entre esencia y apariencia que moldea a todo el sistema capitalista, lo cual se expresa en el carácter aparente libre de las relaciones de explotación económicas. Aquí de igual manera, conforme avance el tiempo y las épocas, se empiezan a seguir subdesarrollando categorías en las cuales podemos empezar a catalogar o seguir catalogando lo que es la belleza, la estética, en donde sabemos apreciar y distinguir cada uno de los aspectos, como lo que es la esencia y la apariencia. Aquí llegamos a la visión humanista y del desarrollo sustentable. Eh, Desde esas épocas ya se empezaba a plantear lo que es el desarrollo sustentable. Hablamos de cómo el desarrollo sustentable, conforme pasa el tiempo, gracias a las actitudes humanas de hace muchas épocas, incluso en la actualidad, cada vez se nos está orillando más a recurrir a esta actividad en el desarrollo del aspecto sustentable, ya que, como ya lo dije, gracias a las actitudes humanas, cada vez se nos orilla más a diseñar, a generar un arte que conlleva un aspecto con la naturaleza, ya que la misma naturaleza, conforme pasa el tiempo, ha ido deteriorándose. En fin, en relación con lo social, la sociedad se caracteriza por un sistema de relaciones eh, establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad. Eh, Aquí llegados a este punto hablamos de que como un individuo y un conjunto de personas, un grupo, eh, concisamente, un grupo, conforman una sociedad. Aquí se habla de igual manera en cómo no debemos estar atados a las leyes, a las normas que nos implican en un grupo. Debemos
de nosotros como individuos sentirnos cómodos primero antes de saber qué es lo que haremos como sociedad. Si una persona no se siente bien consigo misma, no puede aportar de la mejor manera a la sociedad. Aquí llegamos a este punto en donde sí todos sabemos que conformamos una sociedad, sin embargo, la prioridad debe ser el individualismo y el sentimiento en el cual uno se siente atraído. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por ver, escuchar este video y nuestra exposición. Y eso es todo.